Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Hoy vamos a hacer este taller de cálculo de nivel de complejidad ambiental asociado a lo que es seguro ambiental obligatorio. Desde la comisión venimos trabajando en algunos temas que son de utilidad para los consultores y los colegas que nos dedicamos al ambiente. Así que bueno, ya tuvimos una charla preliminar con Sergio y con la Secretaría de Ambiente. Así que, como nos comprometimos a hacer un taller práctico de cálculo, que es lo más complejo para unir criterios y para, para que se le facilite el trabajo a Sergio, que forma parte de ASECOR, después te presentás vos, Sergio. Vale. La idea es hacer este taller, así que Marcelo Lago forma parte de la comisión. Él va a ser parte junto con Sergio Rojas, de la charlita de hoy, así que yo los dejo en manos de ellos y bueno, sigo admitiendo, ¿sí? Listo. Adelante, Estamos, empezamos entonces. Marcelo y Sergio, Bien, dale. bueno. El otro día hablamos con Sergio de cómo poder encarar el tema este de los seguros y el nivel de complejidad ambiental. Si bien yo todo trabajo que lo hago es bastante variado, o sea que tengo distintos puntos, distintas opiniones que muchas veces coincidimos o no con otros colegas. O algunos otros consultores también de acá de Río Tercero. Este, Muchas veces la forma de trabajo mío es hacer dos modelos, un modelo sencillo como que si estuviese todo bien y un modelo más complicado como si estuviese todo mal, y ahí empiezo a tomarle los valores para asignarle y no poder moverme o bandearme para alguno de los lugares. Eh, es una forma de trabajo que puede ser compartido o no, pero por lo menos soy lo más, o intento ser lo más justo, incluso ser lo más, muchas veces ser bastante severo, por decirlo así, para poder asegurarlo. Basándome en qué cosa, en que hay muchos trabajos que no se hacen, porque por más que después se pongan en el plan de gestión ambiental, el tema del nivel de complejidad ambiental es lo que yo estoy viendo en este momento, no lo que voy a hacer. Y si llega a suceder algún inconveniente en ese transcurso de tiempo o en algún momento que pueda llegar a suceder, prefiero estar protegido en lo personal como consultor ambiental, como responsable de la parte ambiental del establecimiento, y que no haya problemas futuros ni para el que me da el trabajo ni para mí, sino que trabajarlo en condiciones. Este, ya después cada uno verá en su situación qué responsabilidad le va a corresponder, pero sí ponerlo, asegurarlo creo que es lo más conveniente. Y en cuanto a los montos, que ayer me preguntaba otro consultor de acá cuánto podría llegar a costar, le digo, mira, no tengo esos montos, directamente hablarlo con Sergio, que es el que está manejando ese tema y que va a poder eh, asesorar bien el tema de la consultora, perdón, de la aseguradora, que si bien hay varias aseguradoras, pero te voy a decir, mira, esta está con inconvenientes o esta no, y esta te podemos hacer algún otro valor de mejora. Entonces esa parte comercial ya trabajarla con Sergio. A mí me cambia la parte de nivel de complejidad ambiental, y lo que sí, muchas veces cuando yo le mando los papeles para que los corrija o que lo vea Sergio, le pongo alguna nota explicativa del sistema. Pensemos que uno es el que está trabajando y yo tengo que llevarle esa alternativa, diciendo lo más claro posible para que si hay algo que corregir, me lo corrija, y si está bien puesto, podamos, o hay alguna pregunta, podámoslo sacar y llegar a una buena conclusión. Te repito, no por el tema, no solo por el tema mío, sino por el tema el que me da trabajo para poder trabajarlo en condiciones y que no tenga inconvenientes futuros. ¿Sí? Bueno, acá más o menos hice una presentación sencilla de lo que sería el nivel de complejidad ambiental y lo que yo estoy tomando a mi criterio. Hay muchos criterios, por eso este taller, para poder unificar y tener en consideración distintos puntos de vista.
como como me ha tocado otra vez estar hablando en el colegio o en otros lugares, siempre le intento demostrar cuál es el respaldo o cuáles son las exigencias que estoy yo sujeto a cumplir como consultor ambiental en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son lo que me marcan la cancha o lo que me ponen los valores o el registro, o si hay inconvenientes yo tengo que responder ante ellos? Bueno, primero es Seiko, con quien tengo que estar hablando y poniéndome de acuerdo con él y solucionando los inconvenientes y bueno, sacando todo que después me va a autorizar o no el sistema. Después directamente está la página del Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba, en donde ingresando en la parte esa, en la lengüeta de destilación, yo tengo todas las leyes, y eso también me sirve para cuando se hace un trabajo en donde debo agregar en qué leyes me estoy basando. Entro en la parte de legislación, en la lengüeta de legislación, me abre toda esta parte, tengo protección ambiental con las leyes generales, y después de cada una de las actividades voy teniendo todas las leyes para poder consultarlas. Y si no, la otra forma es directamente en la página de gobierno, directamente en legislación provincial o nacional, puedo ingresar a todas las legislaciones que yo ya sepa cuál es la que me toca o la que me va a estar regulando la actividad. Ingresando acá a esta parte, Constitución Provincial, leyes, voy sacando todos los decretos, resoluciones, todo lo último que haya salido. ¿Está? Puedo ingresar por el número o puedo ingresar por alguna palabra que haya de mi interés para poder saber qué hay al respecto. En cuanto a la resolución, nos va a tomar todo este tipo de seguros, todas estas, hay algunas más que son modificatorias o aclaratorias de algún punto, pero la que hoy por hoy y la que deberíamos estar trabajando todos como consultores y viendo cómo mejorarlo, es la 1739 del año 2007, en donde ahí se están hablando los anexos 1 y anexo 2, en donde se figuran los distintos SIU o los distintos niveles de las empresas, en donde faltan un montón de actividades. Entonces, frente a ese hueco que hay, esa parte legal que hay, nosotros tenemos que ser un poco los más criteriosos para poder trabajarlo. Hemos hablado con Sergio hace un tiempo atrás y nos pasó el criterio que está trabajando con todos los SIU que está tomando la FIP para poder trabajarlo y poder aunar el sistema de trabajo. Y después está la resolución, la 288/15, que es la otra que reconoce al sistema de ASECOR como prestador de los seguros ambientales. Si bien hay otros jugadores actualmente que están interesados en trabajar, pero bueno, eso ya como un broker de seguros, por decirlo así, es el que más te va a estar asesorando. Esta resolución 1739 del 2007 sufrió algunas modificaciones en el 2012, la 206/16 fue modificada por la 249/21, ahora en agosto, pero bueno, son modificaciones que van a ir saliendo, entonces tenemos que estar permanentemente al contacto de todas esas resoluciones o modificaciones que pueden llegar a haber para no errar el tiro para poder trabajarlo bien. Ustedes, con esa resolución, estamos trabajando por esta ecuación polinómica del nivel de complejidad ambiental, en donde estamos hablando del rubro, los efluentes y los residuos, el dimensionamiento, localidad y distintos puntos. Y después la otra parte final, que esto yo específicamente lo he utilizado para las empresas. Yo estoy trabajando en dos empresas grandes, una fundición, en donde tiene este último punto que es el sistema de gestión ambiental. Entonces, bueno, me va ayudando esa parte. Las actividades, principalmente agropecuarias, excepto sean grandes, sean frigoríficos o algún sistema mayor, no están teniendo esto, entonces me quedo con esta parte de nivel de complejidad ambiental, que según las distintas actividades va a estar variando según el criterio. Lo que sí estaba viendo la otra vuelta, por ejemplo, para hacer una mensura y una división, mensura sola, no un loteo, estamos hablando que nos está dando un valor aproximadamente entre 5 y 7 de nivel de complejidad. Si estamos hablando de un loteo, digamos, es la foto que yo tengo que sacar ahí, me está dando aproximadamente entre 7 y 8, más o menos un loteo que no esté, digamos, no esté edificado. Entonces, una actividad agropecuaria, en donde yo tengo una serie de residuos peligrosos, patógenos y demás,
tengo que estar hablando como mínimo aproximadamente entre 11 y 12 puntos de ahí para arriba. Y eso va a depender no tanto del valor en sí, sino de los criterios que luego está trabajando. Y en lo personal tendría que estar trabajando ya con un seguro ambiental, porque si bien voy a estar trabajando con algunos residuos sólidos y líquidos, también en medio semisólido, la gestión o donde yo lo estoy depositando me va a estar causando sí o sí un problema ambiental. Entiéndase, el tema de infiltración, el tema de voladuras y demás. El tema de la gestión que yo voy a hacer de ese residuo para un compostaje y utilizarlo como, no como dejar como residuo, sino como materia prima para hacer un aporte o una enmienda biológica, es otra cosa que va a ir en otro programa, que es el plan de gestión ambiental y los monitoreos. Pero en sí, si yo tiro el producto o donde lo voy a depositar, si no tengo el sistema adecuado que corresponde, voy a estar haciendo sí o sí algún problema de contaminación, en mayor o en menor medida. Entonces, ese es el punto que yo tengo que estar tomando en consideración para poder agregarle el valor. Guste o no guste, es mi criterio y prefiero asegurarlo por ese lado. Cuando hablamos, por Marcelo, ejemplo, disculpa que te corte, Marcelito. ¿Podés mejorar el audio? No sé si tenés el micrófono muy lejos de la boca o qué, pero no se escucha bien. Yo no escucho bien y hay varios me dijeron que no se escucha bien. ¿Que lo tenéis en la cabeza? No, lo que pasa es que está... A ver ahora. Ah, No. a ver, ¿Me escuchás sí. ahí? No, si no se puede mejorar, no hay drama. Pero Lo era que para pasa es que avisarte por la duda que haya que... estoy con el sistema de la computadora. ¿Ahí Ah, me bueno, escuchás? bueno, dale. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, sí, se escucha, pero bajo, nada más, era eso. Dale tranquilo. Ah, bien. Bueno, entonces hablo un poco más fuerte. Dentro de esa ecuación polinómica, vamos a tomar el rubro. Si bien, como le dije recién, no todas las actividades están implementadas o compuestas para un SHU, normalmente se le pone el grupo 1. Pero si yo tengo un problema, como le dije recién, de un residuo en un pilot que yo lo estoy tirando y no tengo la impermeabilización segura, una impermeabilización, entiéndase, que es una malla como corresponde, en donde yo puedo demostrar por la actividad, por el progreso que se hizo, que va a estar impermeabilizando. Si tiene algún tipo de bentonita o tiene tipo de grasa, no es un aislante, es un proceso intermedio, pero no es un aislante. Entonces, en vez de ponerle un grupo 1, porque está el grupo vacío en la actividad que yo voy a estar relacionando, en lo personal tendría que estar poniéndolo como un grupo 3, con el valor que corresponde, que es un valor 10, por el tema del impacto que va a estar generando eso. Ahora, en cuanto a los efluentes, al ER, efluentes y residuos. El primer nivel no me va a servir porque directamente me está hablando dentro de 3 categorías, sólidos, gaseosos y de agua. Yo estoy viendo que me toma el punto de residuos asimilables a domiciliarios. Obviamente no tengo ningún residuo domiciliario, asimilable a domiciliario en esta actividad. Entonces ya directamente el tipo 1 no me cuenta. Cuando empiezo a subir de los distintos niveles, empiezo a ver que tengo residuos semilíquidos o semisólidos. Entonces, ese va a ser el punto en donde yo voy a tener que contar o voy a tener que tener en cuenta para determinar qué valor o qué tipo le voy a poner para que me dé un valor. Entonces, ahí yo empiezo a trabajar con valores mínimamente valor 3 o 4. ¿Por qué le digo 3 o 4? Porque tienen que tener un proceso que no lo está teniendo en muchos casos, entonces ahí lo estoy sancionando, le estoy siendo malo, por decir de esa forma, para la calificación que le voy a estar dando. Y además, tener en cuenta la cantidad de kilos que yo voy a tener en esa formación. Están distintos niveles, entonces, en promedios medios mensuales. Tengo que ver o saber calcular o haberlo tenido calculado para poder determinar. Pero no, en lo personal, no baje de 3 o 4. Cuando yo pongo tipo 1, estoy hablando de un sistema, de una mensura, una división, un loteo. Estoy trabajando con ese tipo 1. O sea,
imperdible que pueda llegar a poner, en un caso de un feedlot o de un engorde de corral de un porcino o de una producción aviar, un tipo 2, un tipo 2, un de tipo 1, tipo 2. Tengo que sí o sí ponerlo ya en 3 o 4 con los valores que me van a ir entregando. Así que esos son los principales puntos para ir viendo, a considerar y no ser blando, por decirlo de esa forma, aunque no nos guste. En cuanto a la parte de riesgo, tengo distintos valores. La posibilidad de que sea un incendio, el incendio siempre va a estar, entonces, en los niveles de nivel de complejidad ambiental, siempre va a estar, en lo personal pongo siempre el fuego, porque se puede prender una pastura, se puede instalar, se puede prender un campo al lado, me puede afectar el fuego, puede haber un incendio no intencional en alguna parte de producción, siempre es lo que tenga más factibilidad de poder hacerlo. Pero además tengo una planta de silo, aunque sea chiquita, puede prenderse fuego, puede producirse una explosión, entonces ahí también lo estoy teniendo. Y en los galpones siempre hay, no solo únicamente productos, digamos, de salud animal, sino también voy a tener productos encuadrados en la ley 9164. Entonces también tengo productos químicos. Entonces, así tenga 1, 2, 3 o una latita chiquita, si hay un incendio y el peritaje me indica que yo tengo algo químico ahí, puedo dejar la puerta abierta para tener inconvenientes posteriores. Entonces, lamentablemente, por las dudas y por seguridad, lo pongo. Tengo un producto químico, lo pongo, sea donde sea, dentro del establecimiento. En cuanto al dimensionamiento, bueno, eso depende de la parte personal, la cantidad de personas que van a estar trabajando. Pongámosle 15 personas, un valor 0. La potencia instalada en la cantidad de HP, según el establecimiento, sean más grandes, más chicos, pongámosle un valor 1. Y ahí viene un tema que también lo he hablado, lo he discutido, en algunos casos lo han aceptado, lo han entendido, en otras situaciones van por otro lado. Cuando hablamos de una relación de superficie cubierta sobre total, yo le estoy involucrando específicamente la superficie que va a tener involucrada en la producción. Ejemplo, si una persona tiene 100 hectáreas y tiene 2 hectáreas abocadas a un engorde, digo, bueno, la superficie que va a estar involucrada en la producción van a ser las 2 hectáreas, no las 100. Porque ahí hay una pequeña chicana, un poquito de fuego, para disminuir el valor y no ponerle un valor asignado. Entonces, esas hectáreas dedicadas a la superficie de producción, que sean 2 hectáreas, la relaciono con la superficie cubierta y ahí me va a estar dando el valor que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque en ese 98 hectáreas restantes puede desarrollar cualquier otra actividad. Entonces, ¿esa actividad está relacionada con la producción? Sí o no. Si está relacionada, lo tomo, pero normalmente no van a estar relacionadas tan puntualmente con la producción. Ahí hay que poner el punto de criterio. En cuanto a la localización, bien, la localización ya es clara, no podemos jugar mucho porque te dice si es un parque industrial, una residencial u otras zonas o rurales y ya te da el valor de uno. Dentro de eso, también tenemos el otro valor que es el servicio de cloaca y gas. No tenemos ninguna de las situaciones en la parte agropecuaria. Entonces le voy asignando los puntos. Entonces, ¿cuáles son los valores puntuales como habíamos hablado recién? Tenemos el rubro, que es el principal que voy a tener, el tema de los efluentes y los residuos, porque lo otro lo podemos ir trabajando, lo podemos ser sinceros. Rubro, le pusimos 1 para ser económico, sencillo. Si tengo todas las cosas en condiciones. Si tengo una pileta que no está en condiciones, a pesar que tenga 2 que sí están, tengo una, lo lamento, no está en condiciones, no cumple los objetivos, al bombo. Ahí le pongo el valor 10. En cuanto a los efluentes y residuos, perfecto, puedo tomar un valor 4 a 6, estamos trabajando o más. Bueno, esta es la suma que yo puse aproximadamente, y sumando todo esto siendo benévolo, ya directamente estoy teniendo un valor de 11, como mínimo. Como mínimo. Imagínense si yo el rubro
no tengo una pileta digamos, de trabajo, por más que tenga dos bien, tengo una mal, va a ir el valor 3 con su valor respectivo. Me fui de número, me fui y lo tengo que aceptar porque no me van digamos, no me van a calificar por todo lo que hice bien, sino porque lo que me faltó hacer y es el punto débil y es el problema que va a tener a la sociedad o al medio ambiente. Entonces, como mínimo, tengo que estar partiendo de un valor de 11 para arriba. Y lo más seguro que vaya a tener un seguro ambiental en puerto. Viendo todo ese sistema, más o menos trabajándolo, esta es una presentación de lo que nos brindó Sergio hace un tiempo, que es una forma de trabajar mejor, de trabajarlo más sencillo y más rápido, sin tener que estar sumando valores, que es una tabla dinámica, una tabla Excel, una tabla dinámica en donde yo tengo que buscar el SHU. Y ahí en ese SHU corresponde todos los valores que está tomando la AFIP para cada categoría que estoy trabajando. Ahí voy a tener pilot, voy a tener engorde corral, si un sistema de cabaña, si un engorde de hotelería, si tengo todas las actividades que están puestas en ese SHU, en donde yo despliego la lengüeta y busco la actividad y pongo el SHU que corresponde. Acá puse, por ejemplo, el SHU de un engorde corral en un pilot. Tengo dos tipos. Bueno, perfecto. Veo cuál es la que me corresponde más y la califico. Le pongo ese valor. Ya me queda grabado en forma automática. Obviamente en la parte de arriba pongo la razón social, dirección fiscal, el CUI de la empresa, la fecha, la latitud, longitud, cosa que me lo georreferencie más puntualmente al lugar donde estoy trabajando. Bueno, pongo el SHU de cada actividad que voy a estar trabajando, la casa de cada uno de los que voy a estar haciendo. Fíjense que hay enseñanza secundaria, estampado de metales, hay trabajos de madera, muchos trabajos que están haciendo a todo ese sistema. Una vez que ingrese, me pregunta, mejor dicho, si la actividad se encuadra en la resolución 481 de 2011. Están estas tres actividades y como la actividad del pilot no me encuadra, cliqueo en esa actividad y listo. Ahí, disculpe. Y ahí directamente después paso a la parte de abajo del cuadro de la columna de la izquierda, en donde ya directamente me está tomando por default el rubro 1. A pesar que yo le había comentado que si lo hacemos en la forma manual, en mi criterio le pondría categoría 3 y lo sanciono por el sistema, acá el sistema me toma el nivel 1. Y el dimensionamiento es exactamente la misma ecuación que yo voy a tener. Y fíjense, siendo bueno, siendo no tan exhaustivo, tan puntilloso en esos valores, me está dando un valor de 11. O sea, me justifica esta parte que lo hicieron un montón de gente que está trabajando en la parte de seguro, en la parte de ambiente. O sea, esto no fue hecho por un ingeniero de sistema, sino gente que estuvo trabajando y poniendo distintos puntos en consideración para el valor que me va a estar dando acá. Y si yo lo hacía en forma manual, este valor de 11 yo lo estaba llevando aproximadamente a 15, mínimo 15, 16 o 17. O sea, fíjense cómo va siendo el sistema de trabajo. Y acá en el tema de los efluentes residuos, me va abriendo distintas pantallas y fíjense que me va dando prácticamente las mismas posibilidades o las mismas alternativas que yo estoy teniendo en la parte de formato papel. Me da un nivel de complejidad y después toda esta parte, la columna de la derecha, me está hablando más que todo de que hay que entrar a jugar, a entender el sistema este, no es tan complicado para poder ver cómo se va a ir variando. Los valores de vulnerabilidad del sistema en donde está implantado la producción, en donde también tengo en el tipo de sustrato, qué tipo de alternativas tengo. Lo desconozco, lo conozco, son gravas, arenisca, es piedra, en cuanto al subsuelo. Tengo una profundidad de la freática, no es lo mismo que yo trabaje en la parte de la freática entre otro cero o que me vaya a la zona de laboral, donde la freática es mucho más cercana. Entonces, la posibilidad o la alternativa de contaminación de la freática es mucho mayor en aquella zona que lo que yo tengo. Y en cuanto a en el entorno, me está hablando exactamente si estoy cerca de un lugar
urbano de una reserva o estoy alejado. Y ahí hay otro tema en consideración que tomar. Lo que nos pasó en Río Tercero es que han quedado muchos lugares de producción incorporados al ejido urbano. Cuando se amplió el ejido urbano, eso que estaba en la zona periférica quedaron incorporadas. Entonces, el riesgo o la posibilidad de que tenga una incidencia colectiva frente a algún vecino que vaya a edificar o pase alguna otra cosa es muchísimo mayor de lo que estaba si estaba fuera del ejido municipal. Entonces, ese otro valor también para ir teniendo en cuenta y castigar, entre comillas, el cálculo de nivel de complejidad inicial, como se explica al principio. Entonces, tenemos que ser malos o, digamos, exigentes en ese valor, sí, por dos motivos. Uno por la responsabilidad nuestra y otra para aliviarlo de cierta forma al productor. ¿Podemos jugar con algunos valores? Sí, pero los valores críticos son los dos primeros en donde tenemos que hacer muchísimo hincapié, ser sumamente exhaustivos y no dejarlo absolutamente nada al azar. ¿Tengo posibilidad de incendio en todo momento? Sí, por cualquier cosa. Puede ser vecino, puede ser, lo tengo. ¿Peligro de explosión? Más o menos, es discutible. ¿Pero tengo producto químico? Sí, entonces va a esos niveles. Ese es un sistema que yo estoy trabajando, que lo estoy viendo, me está dando resultados, no estoy teniendo ningún problema con los proponentes, se le explica, le he explicado a los dueños de las empresas, a los gerentes, me ha costado en algunos casos poder llegar a un acuerdo, pero cuando se le explican distintas situaciones de ese seguro ambiental, por ejemplo, lo que pasó en Córdoba con una fábrica de jabones, detergentes, no me acuerdo qué era, ahí empiezan a tomar conciencia. Lo que pasó acá en la parte de petroquímico, con el seguro de incidencia colectiva, empiezan a ir tomando más conciencia del seguro y de la responsabilidad que esto involucra, y los valores que han estado tomando no han sido tan caros, si bien la situación actual financiera y económica no es de la mejor, pero es mejor prevenirlo que curarlo, porque después vamos a tener muchos problemas o dolores de cabeza. No solo el empresario, no solo el productor, sino nosotros como, digamos, como consultores con toda la responsabilidad profesional y legal que nos atañe. Así que bueno, espero haber sido rapidito con esto. Si hay preguntas, lo vamos a hacer. Voy a ver cómo puedo mejorar el tema del audio. Cualquier cosa, lo que necesiten, ahí están todos los datos míos. Muchísimas gracias por la predisposición. Y bueno, a lo que necesiten, lo que hagan falta y lo pueda ayudar, a sus órdenes. Marcelo, ahí no, con los auriculares te escucho bien, está bien el audio. Ahí hay una pregunta, que es el tema más complicado, que ahí Sergio va a poder contestar, que habla de que los famosos efluentes, ya sea porcinos, sobre todo los porcinos, ¿no? Los de un tambo no, sí, pero los porcinos hay una discusión, incluso DIPAS dice que son residuos peligrosos. Pero bueno, vos, Sergio, ¿qué podés decir respecto a este tema? Lo que pasa es que la pregunta yo la vi con respecto a lo que dice SICPA. Nosotros hacemos la provincia, digamos, al igual que los municipios o los propietarios de los recursos, digamos, sea municipio, provincia o nación, lo ven desde el punto de vista de riesgo real. Nosotros no podemos dimensionar o no se puede dimensionar realmente qué cantidad de metal pesado queda sobre el suelo en lo que son los feedlot o los criaderos de cerdos. Todos sabemos que hay una gran cantidad de metal pesado sobre el suelo, pero no se puede medir porque no hay un sistema que nos permita hacerlo. Además de que son grandes productores de lo que son gases de efecto invernadero. En cuanto a los efluentes, hay una realidad que el 90% o el 85%, si queremos ser benévolos, no trata los efluentes de la manera en que deberían hacerlo. Y esto convierte ese tipo de efluente en un elemento riesgoso. Y de esa manera es que lo tiene visto, digamos, las dependencias, que son los organismos que tienen que tomar intervención en este tipo de situaciones.
es lo que ustedes plantean y por ahí lo entiendo. Muchos dicen, sí, pero lo tengo tratado, lo veo, pero no es el total de los casos. En el mayor de los casos, yo lo venía hablando con Marcelo, lo hablé con la gente de policía ambiental, y se encuentran con muchísimos efluentes no tratados en diferentes rubros, sea frigorífico, sea láctea, sea criadero, sea feedlot. Es un problema grave, es un problema serio, porque no hay hoy un dimensionamiento del daño que esto produce. Nadie hace una medición exacta de filtraciones, porque muchos de estos lugares están en zonas rurales. Entonces es un riesgo realmente latente, que no ha tenido hoy por hoy, o se está empezando realmente a hacerlo, un estudio serio o quizás un control. Hace una semana tuve un frigorífico de una cadena grande. El justificativo de la técnica fue que la pileta está impermeabilizada por la grasa. Yo digo, pero no está impermeabilizado. O sea, vos no me podés garantizar que esto no tenga filtraciones, no me podés garantizar que esto no ha sido napa, no me podés garantizar que no haya tenido algún tipo de afectación, porque la grasa no me garantiza la impermeabilidad. Muchos te hablan de lo que son las impermeabilizaciones por cal compactada. La única forma de impermeabilizar hoy aprobada es la malla geotáctil. En el 85% de los casos no existe. Y de ahí viene que los efluentes se los consideran residuos peligrosos, que es a lo que apuntaba la pregunta. Se los considera residuos peligrosos precisamente porque son un riesgo implícito en la mayoría de las actividades. Marcelo habló ahí. Sergio. No, quería hacer Sí. un agregado, pero no era. Termina. Así no te corto la palabra. Bueno, yo lo venía hablando con Marcelo, por eso él creo que ahí hizo referencia cuando hizo habló de cálculo. Y no es lo mismo analizar una empresa que cumple con todos digamos, las normativas, los procesos, que aquellas empresas que no lo cumplen. Tenemos casos donde los técnicos te ponen, tengo 3 lagunas en perfectas condiciones. Cuando yo entro a investigar, porque bueno, ustedes lo sabrán, los que me mandan los cálculos y con los que tengo trato de forma permanente, y siempre hago el mapeo de las empresas y en muchos casos hago un par de averiguaciones con respecto a la situación de las empresas y me entero a través del APRI, de diferentes organismos, que tienen, digamos, no tienen aprobadas todavía las lagunas y las tienen operativas. Nos ha pasado con grandes, ojo, y no estoy hablando solamente de pequeños feedlot, criaderos, sino nos ha pasado con grandes superficies o grandes plantas que tampoco tienen sus piletones en condiciones. De hecho, una me dijo hace poco, solamente tiro azúcares y proteínas. Yo le dije, esto es muy simple. La napa no trae ni azúcares ni proteínas. Lo que vos tenés básicamente es un pozo con agua sucia. Porque es así la perspectiva de la forma en que uno lo ve. Uno lo ve desde el riesgo implícito. Yo no lo veo desde una normativa específicamente. De hecho, con ambiente logramos consensuar de que todo acopio que tenga algún tipo de sustancia química directamente debe incorporarse al grupo 3. Lo mismo sucede con todo tipo de emprendimiento, actividad, que no cumpla con normativas básicas, como decir, tengo una pileta impermeabilizada, tengo los barros activados funcionando, oxigenándose. Entonces, si vos tenés un sistema de barros activado y no lo oxigenás, y no lo tenés en proceso, y no le haces mantenimiento, básicamente no tenés nada. Entonces, desde ese punto de vista es que uno hace el análisis cuando analiza el riesgo. El cálculo de complejidad es bastante puntual, habla nivel de complejidad ambiental. Es el nivel de riesgo potencial que tengo de hacer una afectación de nivel colectivo. Cuando hablo de nivel colectivo hablamos napa, suelo, aire. La provincia no pretende que todo el mundo contrate el seguro. Quien no corresponda, que no lo tenga. Pero el que lo tenga que tener, que lo tenga. Porque en definitiva, cuando tenemos un siniestro, lo vimos en petroquímica, no hay fondos para hacer frente en algunos casos, y contar con un seguro te va a permitir o le va a permitir al Estado no tener que salir a pagar el daño causado por alguien que lucró con esa actividad. Esa es digamos, la madre o la matriz que tiene el seguro ambiental en sí. Bien. No, ahí con respecto a lo que decía Robert, y es un tema que se planteó
desde el colegio varios profesionales, es la cuestión de que la normativa 29 que permite hacer uso agronómico exige un tratamiento mínimo de almacenamiento solamente, digamos 120 días, y después un plan de seguimiento de todo lo que es la aplicación. Nosotros desde el colegio pedimos a la Secretaría de Ambiente, hicimos una nota pidiéndole que se exija el nivel de base. ¿Por qué? Hoy hay dos cuestiones que son importantes de tener en cuenta en lo que es residuos peligrosos, y es que todo se rige por la ley, que es una ley muy vieja, y que tiene parámetros de metales pesados en suelos que son para donde va a vivir una persona, o sea, no son para un corral de feedlot ni para un campo. Entonces, esa normativa que está desactualizada, a nivel país, en Córdoba, tenemos un problema, que legalmente se puede aplicar efluentes, pero no hay un resguardo hacia el profesional. O sea, yo voy a un campo a hacer un trabajo de aplicación de efluentes y yo no sé lo que él había tirado antes, y puede ser un frigorífico, puede ser una denuncia por contaminación ambiental, y después tenés que demostrar vos que no contaminaste con residuos, con metales pesados, porque en realidad vos no sabés si estaban de antes o no, son persistentes, y el profesional está muy desamparado en eso. O sea que ahora la Secretaría de Ambiente consiguió armar un proyecto para investigar todo lo que es metales pesados en aplicación de efluentes, se está trabajando en eso, y probablemente se exija un nivel de base ambiental. Obviamente va a encarecer los análisis de suelo, pero yo como profesional tengo que estar resguardado, porque si me denuncian, lo que es metales pesados es un delito penal. Entonces, hasta que yo demuestre que no contaminé, y encima que no contaminé un campo, un lote, que en realidad no tiene un uso domiciliario, un uso residencial, un jardín de infantes, sino que es un campo que es de propiedad, todos esos grises son los que generan estos ruidos, y la misma DIPAS menciona que los efluentes porcinos son peligrosos, son residuos peligrosos. Entonces, más allá de la impermeabilización de la laguna, que es el riesgo potencial, obviamente, el problema va a ser cuando se rompa la laguna, cuando se contamine la napa. Está bueno aclarar todo esto porque es lo que más ruido hace a nivel de los que trabajamos con el sector agropecuario, con efluentes porcinos o efluentes concentrados de alguna producción animal. Eso era lo que quería aclarar porque todavía no está resuelto. La Secretaría de Ambiente no se expidió acerca del pedido que hicimos desde el colegio. Tampoco la DIPAS, sabemos que la DIPAS es muy lenta en el trámite, y bueno, ese es otro tema, otro cuello de botella. No hay reglas claras para lo que es el equipamiento ambiental en todo lo que tiene que ver con uso agronómico. No estoy hablando de un frigorífico, de una cuestión que va a ser a lo mejor un reuso, que ya el efluente tiene que tener una calidad predeterminada. En uso agronómico simplemente se tiene que almacenar 120 días, y por un lado está bueno y por otro lado deja muchas cosas abiertas. Lo otro que quería comentar, Marcelo y Sergio, es que le expliquen a los colegas cómo se tiene que presentar el informe, o sea, cómo es o sea, cómo hago yo para mandarle a SECOR el trabajo, cómo le hago una breve descripción de los equipamientos ambientales, mostrarle fotos de las lagunas impermeabilizadas, mostrarle fotos del lugar, la memoria de cálculo, así los colegas saben cómo se tiene que enviar para que Sergio tenga bien armado el trabajo. A esto lo equipo trabajo, Gustavo. El tema es, más allá que tengas los 120 días posteriores del tema del residuo, de los purines y demás, lo estás teniendo vos directamente a un residuo peligroso barra patógeno. Entonces, sí, pero está en tratamiento, está bien, perfecto, pero todavía lo tenés en tu campo, todavía no has hecho el tratamiento final, está en proceso de poder trabajarse para hacer una aplicación de un sistema, digamos, de un compostaje y demás. Mientras vos lo tenés, vos tenés residuo peligroso o patógeno guardado en ese lugar. Entonces, tenés que ultimar todos los detalles posibles, cubrirte de la mejor forma posible, alternando, digamos que, por ejemplo, si vos tenés una napa cerca, bueno, hacer una medición
que lo tiene que hacer un laboratorio inscrito en el registro de laboratorios, en donde te midan los valores, por lo menos la primer napa de agua, que tengas el valor base antes y después de esa pileta. Con que lo hagas una vez al año, por lo menos que tengas tu nivel de base, que es lo que hemos estado hablando, para cubrirnos y decir, mira, no estamos contaminando, no estamos ensuciando, están dentro de valores medianamente, algunos compuestos medianamente permitidos, dentro de la resolución de la 847, porque si alguien lo quiere utilizar ese agua posterior, y saber cómo está funcionando o si esa pileta o ese lugar del que teníamos que con la mala geotextil se pinchó, se rompió, que es una incidencia que puede llegar a ocurrir. Entonces, como hay muchos claroscuros metidos en todo ese sistema, la mejor forma de poder protegernos, no tanto nosotros, sino al productor, es, mira, hagamos mínimamente unos análisis antes y después, verifiquemos el proceso y estemos arriba de todo ese sistema, por un lado. Por el otro lado, ¿cómo mandárselo a Sergio? Yo ahí le pasé, que después lo voy a subir, el tema del teléfono, la dirección de ASECOR de Sergio, para mandárselo directamente a él para que lo vaya viendo. ¿Cómo se presentan los trabajos? Bueno, perfecto. Explicar el proceso, no esconder la leche, no esconder absolutamente nada, ser sincero en todo ese tema, para poder explicarlo y poder presentarlo. Una vez que vos presentaste qué actividad tenés, cuántos animales, dónde están, si la madre tiene, presentate todos los puntos claroscuros, le pones la ecuación, la ecuación polinómica, y le vas explicando por el valor que tomaste y le vas explicando por qué tomaste cada uno de esos valores, cuál fue tu criterio en base a esos valores. Y después sacas la resolución final, cuánto te dio, lo guardas en PDF, se lo mandas por correo, cosa que la persona que tenga que ver ese informe sepa de qué estás hablando, sepa si vos le pusiste una foto, le explicaste si tenés una falla en un sistema, si tenés análisis, cómo te resultaron, no los resultados de los análisis de laboratorio, pero sí si hay algún indicador que te estuvo dando flojo, o, bueno, todas las herramientas para que la persona que vos puedas llevar, imagínate que, por ejemplo, vos sos un paciente que vas a hacerte los distintos análisis de laboratorio, orina, que se rayos y demás, y se los llevas todos al médico. Al médico es el que tiene que decidir qué proceso tomar en base a todos los análisis que han ido viendo las otras personas. Entonces, mientras vos tengas más información de lo que estás haciendo, dónde estás ubicado, qué estás haciendo en cuanto no al plan de gestión ambiental, sino a lo que estás trabajando con esos residuos, cómo lo estás trabajando y qué criterio estás tomando de cada valor que pusiste, directamente, te lo digo, no porque Sergio está acá, directamente, che, Sergio, mira, te mandé un nivel de complejidad ambiental de tal cosa, así, 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 tengo estos criterios de valores. Creo que fue una o dos veces que me llamó, me dijo, che, tenés este punto, y nos pusimos de acuerdo en esos valores. En una tuve que rehacerlo, subir los valores, no te voy a decir que no. En otra también lo tuve, estaba en condiciones, y no hubo ningún tipo de conveniente con esa cosa. Sí, serlo sincero, explicarle todo el proceso, y en base a la metodología de trabajarlo, es como le decía, yo lo trabajo con un método bueno, sencillo, que no pasa nada, que está todo bien, y un método en donde soy bien incisivo en cada punto, porque me ayuda a pensar un poco más, a replantear cada uno de los puntos. Una vez que lo llego, que lo analizo, que le pongo la presentación en un sistema Word directamente, que después lo paso para el PDF y se lo mando, le explico cada uno de los puntos y los criterios que estoy tomando. Pero yo ya sé que según la actividad que voy a tener, una actividad de una explotación, por ejemplo, aviar para huevo, pollo, no puedo estar bajando de 10, 11 puntos, no lo puedo estar sacando. Más allá que después haga un sistema de compostaje, pero tengo el sistema que está en proceso de, no está completo. Entonces, es un arma potencial de un problema de contaminación o de residuos de generación. Más allá de lo que diga API, lo que digan los demás. Es un problema que yo estoy latente, que estoy en proceso digamos, de un compostaje, de un proceso de inactivación para un posterior futuro, perfecto.
está. Pero hoy, si tomamos una definición de qué es un residuo patógeno o un residuo peligroso, estamos involucrados en ese tema, entonces cubrámonos las espaldas con ese punto y hagamos un buen plan de gestión ambiental con un sistema correcto de monitoreo para línea de base y cómo está evolucionando ese paciente en donde nosotros lo estamos teniendo. Eso desde mi punto de vista, Sergio. Sí, yo siempre hago hincapié en que ustedes lo que presentan en ambiente, los que están aquí en Córdoba, presentan para el municipio y para la provincia, reviste carácter de declaración jurada. A la hora del siniestro, yo lo viví esto con Petroquímica, cuando sucedió esto a principios del año pasado, que fuimos como veedores a Petroquímica. La primera carpeta que se pidió en ambiente era saber quién era el técnico. El primer análisis que se hace y ver si dentro de las declaraciones que hizo ese técnico a la hora de hacer el cálculo y bueno, posterior visado y demás, estaban declarados este tipo de elementos, que fue precisamente una fuga de ácido, y a raíz de ahí partió recién lo que era la ejecución de póliza. Son detalles que hay que tener en cuenta, porque más allá de que corresponda o no corresponda la contratación de un seguro, sí corresponde tener una información cierta, como dice Marcelo, porque es lo que nos va a permitir evaluar de forma concreta el riesgo real que tiene la actividad. Yo cuando recibo los cálculos muchas veces veo rubros que no deberían estar por debajo de los 16, 17 puntos, 15 puntos como mínimo, y presentan cálculos con 9.5 o 8. También encuentro algunos errores. Caso de los loteos, tienen errores bastante frecuentes, como poner la cantidad posible de habitantes, cuando en realidad lo que tenemos que poner es la cantidad de personal que trabaja en el loteo. Utilizar el 8318, por ejemplo, que incorpora todo lo que es mensura, loteo, explotación y demás. Y así sucesivamente con diferentes rubros, no tenemos exactamente los mismos inconvenientes. Pero tengan en cuenta siempre que lo que ustedes declaran en ese cálculo, que me lo pueden enviar en PDF, Excel o Word, lo que sea más cómodo para ustedes, es una declaración jurada. Obra de esa manera. Cuando yo mando a ambiente y cuando tengo algún tipo de observación para hacer, pongo un cartel rojo, que trato de no ponerlo, excepto que muchas veces lo consensúo con el técnico, lo hablo, les digo, mira, te voy a poner un cartel que va a decir tal cosa o te va a decir tal otra, y en algunos casos, de acuerdo a la actividad, más allá del cálculo que dé, si yo considero que es una actividad que tiene algún tipo de riesgo, lo voy a plasmar en el cálculo. Generalmente cuando yo pongo algún tipo de llamado de atención, algún cartelito rojo con alguna observación muy particular, ese técnico va a tener seguramente, cada vez que presente el cálculo, algún llamado de atención de parte de la gente de ambiente, porque va a hacer foco con cada presentación que se haga, excepto que sean presentaciones consensuadas donde el texto no es para nada que va a inculpar al técnico, sino por el contrario, en el caso de lo que son parques industriales, donde siempre en la leyenda dice que el técnico se basa exclusivamente en normativa y para poder hacer un cálculo que realmente sea válido, debe auditar a cada una de las empresas que componen el parque industrial. O sea, básicamente cuando se hace el análisis de un parque industrial, estamos hablando de 5, 6, 7 puntos, no más de eso, porque básicamente lo que está auditando el técnico es un terreno. La actividad industrial de cada rubro que compone ese parque industrial debe ser auditada de forma particular. Estas son salvedades que uno hace y le hace estas aclaraciones como para que se entienda que lo que ustedes están informando, que es quienes son ustedes los ojos de ambiente en la calle, quienes teóricamente nos traen información certera y precisa, son declaraciones juradas. Así lo toma la Secretaría de Ambiente, así lo toma el municipio, y supongo que los municipios que también lo piden lo hacen de la misma manera, lo cual les puede generar una complicación a futuro en el caso de un siniestro. Eso es, siempre ténganlo en cuenta, lo repetimos cada vez que damos una charla, de que es importantísimo el trabajo del técnico, y no es solamente un trámite administrativo. Muchas veces los empresarios, los dueños de FIT, los dueños de criaderos, creen que el trabajo que hacen los técnicos, los ingenieros, los licenciados en ambiente, es un trámite meramente administrativo. No entienden la gravedad o la seriedad que lleva o conlleva el estudio de lo que es el impacto ambiental o el riesgo ambiental. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Nadie tiene en cuenta el ambiente. No, está buenísimo. Cuando nosotros hacemos una auditoría, redondeando para lo que es los consultores, así vos podés ya hablar del seguro ambiental, Sergio.
presentamos el nivel de complejidad ambiental como un cálculo. El Secretaría de Ambiente nos pide la contestación visada tuya, digamos, que corresponde o no el cálculo ese. Entonces lo que presentamos nosotros es lo que vos nos envías por correo, que es una hoja. una especie de una hoja donde dice que corresponde o no corresponde, y en ese caso, si corresponde, tenemos que subir la póliza del seguro ambiental, que es lo que vas a hablar ahora. No sé si hay alguna pregunta, no, escrito no hay nada, pero así ya podemos hablar de la póliza en sí, así explicar lo que es la póliza. Bueno, oh, tenía hecho un resumen, vamos a ver si lo puedo compartir. Bueno, voy a ver si puedo compartirles. No sé si están viendo ahí. Yo hice este pequeño resumen de lo que es el seguro ambiental. No sé si todo el mundo sabe específicamente a qué se refiere, que es una garantía exigible a toda persona física o jurídica, de acuerdo a lo que dice la ley 25.675, específicamente en el artículo 22, y sirve para garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para una remediación en el caso de que exista algún tipo de daño ambiental. Vamos a hacerlo un poco más resumido. Lo importante de esto, ¿para qué tener el seguro? Muchas veces la gente cree que es un impuesto encubierto, que es un gasto que el Estado pretende que hagan las empresas, y en realidad lo que evita el seguro ambiental es que a la hora de un siniestro, la empresa o el empresario se le financie. Porque en definitiva, quien va a salir a pagar el daño momentáneamente va a ser una empresa aseguradora a través de sus remediadores, y después va a replicar este cobro de lo que se pague. La ejecución de la póliza no es que hay un siniestro y automáticamente se ejecuta la póliza. Hay una resolución de ejecución de póliza, por lo cual para poder ejecutar la póliza, lo primero que debo hacer yo es notificar tanto a la aseguradora, al tomador, que sería en este caso el dueño de la industria, y al asegurado de que tenga un siniestro en puerta. Esto nos va a permitir darle un plazo de 72 horas a la empresa para que la empresa, el tomador, determine si realmente va a elaborar un plan de gestión propia, si va a hacer una remediación por su cuenta, si cree que está en condiciones de hacerlo, o bien va a permitir la ejecución del contrato. En el caso de Petroquímica, que es el último caso y el más reciente, de los grandes, ¿no? Hace poquito tuvimos 3 siniestros de estaciones de servicio con afectación de napa que los propios estacioneros decidieron, uno porque no tenía seguro, los otros dos porque eran siniestros pequeños. El de afectación de napa lo tuvo que asumir porque no tenía seguros. Los otros dos, en afectación de suelo, pudieron hacer la remediación de forma propia y no ejecutar la póliza. En este caso, Petroquímica, ¿qué eligió? Eligió ejecutar la póliza por 2 motivos. Primero, por evitar un desfinanciamiento, porque era una suma importante a disponer, y por otro lado, traslada el riesgo, porque a la hora de remediar, quien va a remediar se supone o se entiende que es un profesional o que es una empresa que es conocedora de lo que está haciendo, motivo por el cual, de cierta forma, no hay que empiece la remediación, cualquier tipo de problema, error o defecto que tenga esa remediación, ya no es solo una responsabilidad de la empresa que causó el daño. Eso tampoco se ve. Es un detalle importante tener en cuenta y remarcar en esto. Cuando hablamos de obligación de seguro, no solamente estamos hablando de los 14.5. Les recuerdo que aquellos que están inscritos en residuos peligrosos, la obligación parte de los 12.5. Y además, si el personal, digamos, o el organismo interviniente entiende de que esa actividad tiene algún riesgo implícito en alguno de sus procesos, puede exigir el seguro y tiene la potestad de hacerlo, y la empresa va a tener la obligación de contratarlo. No está atado exclusivamente a los 14.5. Muchas veces algunos consultores tocan algunos números para no llegar a 14.5, y lo mismo se les exige el seguro cuando van a ambiente, porque ambiente conoce los rubros y muchas veces sabemos que dentro de esos rubros hay un riesgo más allá de que vamos a poner un valor inferior a 14.5. Cuando hablamos del nivel de complejidad, bueno, ya lo explicó Marcelo, se va a hacer una polinómica. La 1639, y acá viene esta normativa, esta resolución tiene un error importante,
que es un error de redacción serio, porque habla de comprendidos y no habla de obligados. La 1639, por eso es que faltan rubros, no son todos los rubros que existen. Los SIU son nomenclatura internacional. De ahí viene que yo les haya aprovisionado de estas planillas que tienen los seguros. Esas planillas fueron hechas en connivencia entre las compañías de seguros, técnicos de la compañía de seguros y técnicos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Por ese motivo ustedes van a encontrar todos los SIU que por ahí no figuran dentro de la 1639 y van a poder encuadrar, por ejemplo, las industrias lácteas, que en su momento, al no tener un SIU específico, eran encuadrados dentro de lo que era elaboración de azúcar. Procesos que son totalmente diferentes, y en algunos casos elevamos a grupo 3, un rubro, o grupo 2, un rubro que podría estar tranquilamente grupo 1 o grupo 2, en el caso de lo que son los que elaboran exclusivamente leche fluida, o en el caso que hacen todo lo que es caseinatos y flanes. Diferente la situación de los que hacen quesos. No sé si venimos bien hasta ahí. Sí, perfecto. Ahí la planilla se las compartí por el grupo, por el chat, Bueno, así que la tienen. ¿cuáles son las compañías habilitadas? Bueno, yo después, este pequeño resumen, yo se los voy a compartir, se los voy a enviar a los chicos para que ellos lo compartan, les va a salir como una ayuda a memoria. El estudio ambiental inicial, muchas compañías hacen lo que es la visita para ver la situación ambiental inicial. Al hacer la visita de lo que es la situación ambiental inicial, nosotros entendemos que por un lado es bueno y por otro lado hay técnicos o empresas que les molesta, porque es como que se está descreyendo en lo que ha hecho el técnico en su evaluación. Hay diferentes compañías que toman diferentes medidas a la hora de emitir una póliza. En el caso del Surco, que es la empresa con la que, una de las que tienen el mayor mercado en lo que es emisión de pólizas, no hace visitas. Ustedes van a ver, ya les voy a probar también de la planilla del Surco, que cuentan con varias pestañas. En una de esas pestañas están los SIU, en otras pestañas van a ver que están los SIU separados en un Excel. Por otro lado van a ver que tienen lo que es la situación ambiental inicial. Voy a ver si les puedo compartir, a ver, otra de las pantallas. No me lo permite compartir igual. Les iba a compartir otra pantallita que no me lo deja compartir en este momento. A ver si puedo compartirla ahora. Ahí está, no sé si la ven ahí. Ahí está, ahí está. Ahí se ve. Cuando yo les mande esto, ustedes van a ver abajo, tengo una que dice NSA-MMS, al lado tengo otra que me habla de lo que son la situación ambiental inicial. Cuando ustedes van a lo que es situación ambiental inicial, les va a permitir hacer todo lo que es, incorporar todos los, digamos, datos que le están pidiendo, que básicamente eso está reemplazando lo que es la inspección. Lo que se toma también como una declaración jurada por parte de los técnicos, y eso amerita que no se haga, en este caso, una inspección, que en el caso de las otras aseguradoras va a cobrarse dentro del costo de la póliza, y en algunos casos va a cambiar el costo de la póliza inicial. Cuando ustedes completan este tipo de planillas, lo que están haciendo es validando que la información es certera, que es real, que no hay ningún tipo de mentira. Entonces, cuando se emite la póliza, se toma como la planilla SAI como la planilla de inspección. En el caso de Sancor, en el caso de Alba, en el caso del resto de las compañías, van a tener inspección, en algunos casos van a generar diferencias, en otros casos lo que van a hacer como testimonio, por ejemplo, que otra compañía que emite pólizas, que fue quien remedió en petroquímica, ellos van a hacer una inspección, no van a cambiar el valor ni el costo de la póliza, van a hacer observaciones para mejoras, y esas mejoras van a tener que estar hechas para la renovación. Si en la renovación esas mejoras no fueron realizadas, se van a incorporar dentro de lo que es los costos. Se va a incrementar el riesgo dentro de la planilla, por lo cual se va a incrementar el costo de la póliza. Más allá de lo que todos los años, en marzo, se hace una revisión de lo que es el coeficiente, el factor, digamos, el factor de correlación, que es un coeficiente, que este año, que ahora está en 6.077,70, que es el que figura en la parte de arriba. Este de acá.
en función a la resolución 204 del 2018, donde se acordó que todos los marzos va a variar este factor de correlación para no quedar, digamos, desfasado en lo que es la cobertura. Este año se pasó a abril, no se cambió en marzo precisamente por la situación económica, el parate, porque recién estamos empezando a salir de la pandemia. Pero si no, todos los marzos cambian, eso es para que lo tengan en cuenta, que estas planillas que se les está aprovisionando tienen valor hasta marzo del año que viene. Pero bueno, creo que básicamente esto les va a ayudar, al igual que la planilla de Sancor, los chicos le han compartido. ¿Y por qué es importante utilizar esa planilla? Esa planilla es muy buena. La otra planillita no está. A ver si lo podemos ver. La de Sancor. Porque desglosa la fórmula. Usted lo puede tomar esto como una ayuda a la hora de hacer el cálculo. Cuando usted ponga los valores, tal cual lo expresaba Marcelo, van a ver que acá está los sub, pero aquí abajo le va a arrojar a qué grupo corresponde. No sé si habían percatado ese detalle. Y por otro lado, bueno, digamos, les va a desglosar que en algunos casos, en ambiente, les suelen pedir a ustedes que desglosen la fórmula MMS. Sancor en este caso se tomó la molestia de desglosarlo con los valores actualizados. Esto a fin de que, digamos, empecemos a tener todo el mismo discurso en lo que es la presentación del nivel de cálculo de complejidad ambiental y a la vez empecemos a, como le decía en su momento, a estandarizar un proceso de cálculo, que hoy por hoy no está tan estandarizado porque todavía hay un montón de vacíos legales y algunas lagunas dentro de lo que es la operatoria del cálculo. No sé si les está quedando alguna duda con respecto a esto. No, bueno, una vez que uno tiene que contratar un seguro, por ejemplo, los depósitos de agroquímicos, todos dan que tienen que contratar seguro por el, por el lugar donde están, digamos, dentro del CIU. Y un seguro ambiental, no sé, Sergio, si me equivoco, pero la última cotización que hice, creo que da algo de 20.000 pesos al año o algo así, ¿puede ser? No, no, No es mucho la más, es cosa. más. Lo que pasa es que empezó a bajar, lo que pasa es que son costos mensuales, digamos. Nosotros lo que logramos del Estado es que la gente pueda pagar cuotas. Las cauciones, esto es una caución, es una garantía. Generalmente las cauciones o garantías se pagan de contado. La provincia necesita que quien deba tener el seguro lo tenga, entonces lo que hicimos fue negociar condiciones y tasas por debajo de lo que serían de mercado. Por eso es que interviene ASECOR. ASECOR es el analista de riesgos de la provincia y nuestra idea es que se pueda contratar el seguro y no que sea un negocio que es como se había planificado o planteado inicialmente. Si se permite hacer un negocio, vamos a tener seguros que serían impagables, básicamente. Y en este caso, hacer una garantía que va a tener un recupero, me parece que merita que las tasas tengan que ver con algo que sea contratable. Cuando ahí veo un comentario de Simondi, que si ponemos el ejemplo siempre de petroquímica, lo que pasa uno lo pone como ejemplo por una cuestión muy simple. Petroquímica es una empresa que tenía todas las condiciones para asumir el costo de la remediación y sin embargo eligió ejecutar la póliza. Por otro lado, yo les hablaba de que ha habido siniestros de otro tipo. ¿Qué pasa? Ambiente de la provincia no denuncia, no publica estos siniestros que ha habido en el caso de las estaciones de servicio, el incendio de un tanque hace poco de la gente de YPF Camino a Montecristo, el año pasado ya tuvieron un incendio también. Pero ¿qué pasa? Si nosotros o la provincia publicar estos tipos de siniestros, a esa persona que hizo la remediación, que trató de salvar la situación más allá, porque creo que nadie tiene un siniestro porque quiere, sino los siniestros como cuando uno choca en el auto, no es que choca porque quiere, sino que son accidentes. Si vos los publicás, seguramente lo que vas a tener un aluvión de demandas judiciales. Y lo que se evita con no publicar este tipo de cosas es precisamente eso. Ha habido afectación de napas en piletones de diferentes industrias, con las que también Policía Ambiental ha acordado un método y un sistema de remediación. Hay estaciones de servicios que son uno de los rubros más complicados o más complejos, que están todavía remediando,
que hizo un acuerdo con la municipalidad, una que está en calle Rancagua, aquí en Córdoba, hace 2 años que está haciendo una remediación importante, se fue habilitando por parte nuevamente la estación, entonces no es que no existen siniestros, existen de diferentes tipos, pero por ahí los más visibles son a los que uno hace referencia, porque son los de público conocimiento. No sé si con esto a José le respondí. Sí, ahí Natalia pregunta si todos los proyectos requieren cálculo. Sí, Todo lo que absolutamente todos. claro, todo lo que se presenta a auditoría o los estudios de impacto es como el no merita, o sea, se presenta el cálculo, si no corresponde, ya está dado por hecho de que no corresponde. Pero Mira, el cálculo se debe hacer a todos. para que se den una idea, hace poco, así como tengo algunas cuestiones de que rechazo cosas, o les digo por ahí que algo que hay que tomar en cuenta, qué sé yo, también tengo cosas a favor de los técnicos. Hace poco alguien presentó un aviso de proyecto para ampliar una planta de una empresa que ya está trabajando y que no llega a un nivel de complejidad X. La técnica, con muy buen criterio, habló de su aviso de proyecto, presenta el cálculo de necesidad y Ambiente se lo rechaza. Se lo rechaza aduciendo de que deberían contratar un seguro por la posibilidad de contaminación, por la cantidad de efluentes, por la cantidad de personal, por la potencia instalada. Obviamente que llame a mí y te digo, están cometiendo un error, porque no es que uno sea la voz única o el que tiene razón de todo, pero meditaba y era un reclamo lógico de parte del técnico diciéndome, no corresponde la contratación del seguro, porque yo estoy hablando de un aviso de proyecto. Y tenía razón, básicamente ella no tenía esa cantidad de empleados, porque estaba hablando de lo que va a tener a futuro, no tenía esa potencia instalada, porque obviamente había hecho un aviso de proyecto para 10 máquinas, con la actual situación económica, es muy probable que en vez de 10 traiga 2. Y que esa cantidad de frentes que ella había supuestamente, por lo cual había hecho un cálculo, se redujera mucho menos de la mitad. Entonces, en ese caso, hablé de ambiente, hablé con el jefe del sector, le comenté la situación, le pedí que por favor tomara en cuenta o considerara esto, porque en realidad me parecía totalmente lógico y coherente lo que el técnico planteaba, de que no se le puede exigir un seguro a un aviso de proyecto, porque si uno iba o va en este momento, lo que se va a encontrar es una obra. No va a encontrar absolutamente nada más. No va a encontrar ni las máquinas, ni los empleados, ni los afluentes. Buena Entonces, aclaración. eso es bueno aclararlo o tenerlo en cuenta. No sé si queda alguna otra. Sergio, Sí, sí, gracias por la aclaración anterior. Y te hago otra pregunta. Yo soy nuevo en esto, estoy tratando de entender un poco cómo funciona. Siempre de la mano de Gustavo, lo molesto bastante para sacarme las dudas, pero bueno. Ahí vos decís que la mayoría yo te hablo de sistemas pecuarios, digamos, que la mayoría no cumple la ley. ¿Qué pasa? Porque en otro rubro uno extrapola, si yo no cumplo la ley, el seguro no me cubre, o si no cumplo. Si vos me decís, no, ambiente no va, el seguro me cubre si la labor no está permeabilizada, si pero no está no, sí, hecho nada, ¿el seguro me ahí cubre vamos, o el seguro dice, ahí no, vamos, usted está fuera de la ahí ley, vamos, no lo puedo cubrir, que sería lo lógico? ahí vamos, ahí vamos. La potestad del seguro, si vos me declarás la verdad, es una potestad del seguro. Si el seguro, por eso, ahí voy cuando hablaba recién de que hay una situación ambiental inicial. Si cuando yo completo la planilla de cálculo y donde están los datos que me piden, porque hay un montón de datos dentro de eso que amplían totalmente lo que vos ves en la planillita, esta planillita es totalmente escueta al lado de lo que es, digamos, más o menos son, para que te hagas una idea, José, 14 páginas a completar en lo que es la situación ambiental inicial. Si yo digo la verdad en eso, es una potestad del seguro tomarlo o no. Ten en cuenta que este seguro, básicamente, no es como una responsabilidad civil donde el seguro paga y no reaplica. Esta es una garantía, el seguro va a pagar y todo lo que pague te lo va a cobrar. No sé si me va siguiendo en eso. Sí, más o menos, sí. Bueno, al ser una caución es diferente al seguro convencional, donde en una responsabilidad civil sí me tengo que fijar en detalle y darle bolilla. Lo que más me va a importar en el caso de una garantía es que vos tengas cómo hacer frente a la devolución del dinero, más que lo que voy a cubrir. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a pagar, si vos estás en condiciones, te lo voy a cobrar. De ahí viene que, por un lado, la normativa dice no se cubren
la contaminación paulatina, pero a la hora de ejecutar la póliza, la normativa de ambiente a nivel nacional te obliga a cubrirla. Entonces tenés que partir, no importa si vos tenías una contaminación que ya venía nueva, no, vas a cubrir hasta el monto asegurado. En este caso, la que tengo ahora en pantalla, 24 millones, o sea, la compañía va a poner 24. Si sale 40, y bueno, te tendrás que sentar vos a negociar con ellos cómo vas a hacer para cubrir el resto. Porque el monto mínimo del día suficiente nos está hablando del monto mínimo, ni siquiera del total que vos podés afrontar, sino es un monto del cual tu capital o tus fondos te va a permitir hacer frente. Para hacer esta contratación te van a pedir siempre un balance, te van a pedir algún tipo de documentación que va a hacer que puedas avalar este monto. Está. ¿Mm? Bueno, me queda un poquito más claro. Bien. Usted, a ver, tengamos en cuenta que esto es una introducción en algunos casos, en tu caso, más si soy nuevo. Tienen mi contacto. Ustedes dudas que tengan, yo siempre contesto o vía mail o telefónicamente, incluso si no estoy, usted me manda un mensaje, en algún momento yo se los voy a contestar en el transcurso del día. A veces si tengo una reunión, cuando salgo, siempre devuelvo el llamado o les contesto los WhatsApp. No tengo ningún inconveniente que ustedes nos hagan la consulta o me hagan la consulta. En lo que uno pueda siempre los apoyo y todo lo que yo consigo de información, datos, las nuevas normativas, resoluciones, porque encima tenemos un gran problema que Ambiente la Nación no publica de forma clara y en lugares donde la gente pueda acceder fácil a las últimas modificaciones de las resoluciones. Muchas veces las encontramos de casualidad. Sergio, otro tema. Vos cuando calculás que tenés la fórmula polinómica, viste que si vos tenés inscripción en residuos peligrosos, ya te obliga a poner un valor, ¿sí? Sí. En los ICPA nos obligan a inscribirnos en residuos peligrosos porque manejamos jeringas, descartables, todo eso, y después vos tenés un montón de veterinarios y veterinarios que andan en el plan de aftosa, las WEL y todo eso, que tienen millones de vacunas y no están inscritos en ningún lado, lo tiran al tambor de 200 litros y lo queman. Todas esas cuestiones están contempladas porque yo en ese No, caso, en un criadero de cerdo, no lo pongo. no, que no está, Gustavo, no está contemplado, como hay un gravísimo error con lo que son acopios en zona, creo que lo hablábamos esto hace poco, los acopios de agroquímica en zona fabril, en zona urbana. Córdoba tiene registrado aproximadamente 525 acopios en zona urbana, de los cuales solamente se le exige un seguro de incendio. Y si vos me preguntás con cuál tengo más riesgo, si con un criadero de cerdo o con un acopio de agroquímicos en zona urbana, sí, pero ni lo dudo, tengo muchísimo riesgo por diferentes motivos. Se te pincha un tanque y sabemos que el cemento no es totalmente impermeable y que las uniones siempre dejan pasar cosas. O sea, sé que voy a Napa, si tengo un incendio, el humo ese me liquida, no sé, los habitantes que tengo alrededor, creo que no queda nadie, y solamente tenemos un seguro de incendio. Es lo que hablábamos, o lo que dijiste hace un rato, todavía hay muchos vacíos en esto. Tengamos en cuenta que recién se está empezando a trabajar seriamente con respecto a lo que es la parte ambiental. Tenemos serios problemas todavía con los basurales a cielo abierto. Es lo que venimos hablando con Marcelo Lago hace un tiempo por el tema Río Tercero, pero no solamente Río Tercero, tenés otro problema en Pilar, tenés problemas en Embalse, tenés problemas en diferentes lugares, que son vacíos. Lamentablemente yo estuve hablando por el tema de basurales también con la gente de la policía ambiental y me decían, hoy no podemos resolverlo. O sea, es un problema casi sin solución. Porque sigue habiendo un montón de baches que los tenemos que ir, o sea, entre ustedes y nosotros tratando de ir cerrando o dándole forma, que es lo que permiten estas reuniones, que uno empiece a generar un criterio común a la hora de tomar una resolución con respecto a un cálculo o respecto a determinadas actividades. Bueno, el tema de los pasivos ambientales también es un tema que todavía no Es sé, irresoluto. falta mucho para aprender lo que es un pasivo ambiental y bueno, muchos pasivos ambientales hoy en todo sentido, ¿no? Lo que pasa es que tenemos 50 años de inacción ambiental, o más de 50 años. Recuerdo, hay plantas que han tenido durante años tirado tachos
y vuelvo, mira vos, voy a volver, va a decir José, otra vez petroquímica. Lo hablo de petroquímico, soy de Río Tercero, Marcelo está en Río Tercero. Durante 30 y pico de años vos pasabas por la avenida Sabio, que es la principal de Río Tercero, y veías los tachos azules, digamos, con restos químicos, apilados sobre el suelo, sin ningún tipo de malla, ningún tipo de protección, o sea, agua, todo le caía y todo lo que iba directamente iba a suelo. Bueno, José, entonces me diste la razón. Bueno, entonces lo conoces el tema que durante años teníamos los tachos azules puestos sobre la tierra. Tenés un ejemplo de Atanor que tiene todavía las pilas de azufre puestas sobre suelo, sobre tierra, o sea, no tenés ningún tipo de contención. Entonces, esto va a llevar años hasta que podamos, pero en algún momento hay que empezar, y bueno, estamos empezando, y estamos empezando a trabajar en serio. Tengamos en cuenta que hace 4 o 5 años atrás yo le decía a una empresa, che, tenés que buscar un consultor ambiental, ni siquiera lo buscaban, preferían buscar uno de seguridad y higiene. Hoy se ven obligados a buscar un consultor ambiental. Bueno, no nos vayamos mucho del tema. No sé si hay alguna duda, algo, yo no quiero demorarlos más. Creo que el taller está cumplida. No sé, Marcelo, Sergio, no sé, los participantes. Creo que hay mucho para seguir trabajando y bueno, los pasivos ambientales están. Hay que ver cómo los identificamos para que no Sí, nos hay que seguir tropecemos con trabajando. ellos. Hay que seguir trabajando. Lo bueno es que van a tener trabajo por muchísimo tiempo más, porque esto recién empieza. O sea que sobre esto hay muchísima tela por cortar todavía.